¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a trabajar con la función hora número. Una función que solamente pide un solo argumento. Nos dice que devuelve el número decimal de la hora representada por una cadena de texto. El número decimal es un valor comprendido entre 0 y 0,99988426, que representa las horas entre las 12 de la noche, y las 11 horas con 59 minutos y 59 segundos de la noche. Ahora bien, esta función hora número, fíjense, me voy a la barra de fórmulas y la voy a llamar. Solamente pide un solo argumento, que es el texto de hora. Uno solo. Lo que hace es transformar la hora, que está en formato de texto, a un número decimal. Y luego a ese número decimal le damos nosotros nuestro formato de hora correspondiente. Aquí tenemos la entrada y salida a un almacén de 7 camiones. Fíjense que el camión 015 entró a las 5:40 de la mañana y salió a las 11:40 de la mañana. El camión 033 entró a las 8:35 y salió a las 14:55, que serían las 2:55 de la tarde. Vamos a extraer primero la entrada y la salida de cada uno de estos camiones y luego vamos a determinar el tiempo transcurrido entre su entrada y su salida. Y como estas horas, tanto de entrada como salida, están en formato de texto, las vamos a transformar en esta fracción o estos decimales que nos devuelve la hora número, para luego darle el formato de hora. ¿Estamos claros? Para poder extraer la hora de entrada y la hora de salida de cada una de estas cadenas, vamos a utilizar la función texto antes, que devuelve el texto que aparece antes de un carácter o un delimitador, y la función texto después, que devuelve el texto que aparece después de un carácter o un delimitador. En mi canal hay tutoriales, videos sobre estas dos funciones, texto antes y texto después, si quieren ahondar más sobre el uso de estas dos funciones. Vamos a empezar por extraer la hora de salida, que está un poco más fácil. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a llamar a la función texto después. Le doy doble clic. Quiero que me extraiga las 11:40 en el caso del camión 015. De tal manera que me piden el texto, lo selecciono, punto y coma, y me piden el delimitador. ¿Qué es el delimitador? El delimitador es un punto donde yo divido el texto. Fíjense que si yo quiero extraer las 11:40 y estoy utilizando la función texto después para que me traiga las 11:40 o me la saque de aquí, de esta cadena, mi delimitador es este espacio que está aquí, para que él me pueda extraer el texto que está después de este espacio, que es mi delimitador. De tal manera que eso lo introduzco entre comillas, abro comillas, dejo un espacio y cierro comillas. Ese es mi delimitador. El delimitador puede ser un espacio, una letra, un número, un símbolo, una palabra. Punto y coma, y me pide instancia número. ¿Qué es la instancia número? Pues es la posición donde se encuentra mi delimitador. Es decir, si en mi cadena de texto el espacio o mi delimitador aparece varias veces, yo le tengo que decir a la función en qué posición se encuentra. Fíjense que aquí tenemos un espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De tal manera que introduzco 10 para que Excel me extraiga el texto que está después de este delimitador en la posición 10. Cerramos paréntesis y fíjense que me extrae las 11:40. Es la hora de salida. Vamos a arrastrar. Y aquí tenemos las horas de salida y lo demás. Ojo que esto todavía está en formato de texto. Ahora voy a anidar toda la función texto después en la función hora número
Después del signo igual, llamo la función hora número. Ok, aquí está. Cierro paréntesis al final. Y fíjense que me devuelve un número decimal, como dice la definición de la función hora número. Arrastramos hacia abajo. Y ahora me vengo a número y le doy formato de hora. Ahí está. Y tengo ya la hora de salida de cada una de estas unidades. ¿Ok? Fíjense, 11:40, 2:55 pm, 1:35 pm, 7:15 pm, 6:20 pm, 5:45 pm, 8:25 pm. Vamos a extraer ahora la hora de entrada. Me voy a la barra de fórmula y voy a utilizar la función texto después. Texto después. Ahí está. Me piden el texto, selecciono. Ok. Quiero que me extraiga lo que está después de este delimitador, de este espacio. Primero, para que me quede las 5:40 y por supuesto lo que está después. De tal manera que mi delimitador es este espacio. Abro comillas, dejo el espacio, cierro comillas, punto y coma. Y la posición sería 1, 2, 3, 4 y 5. Introduzco el número 5, cierro paréntesis. Vamos a ensanchar la columna. Y fíjense ustedes, ahora lo que tengo es que extraer lo que está antes de este delimitador para que me quede la hora de entrada, que es la que necesito. Entonces vamos a utilizar la función texto antes. Después del signo igual, llamo la función texto antes. Aquí está. Y el texto, este argumento sería lo que está aquí con la función texto después, punto y coma. Mi delimitador entonces es el espacio, abro comillas, dejo el espacio, cierro comillas. Y como la instancia del número es opcional, la puedo obviar porque estamos hablando de la primera, de la posición, de la primera posición, y no es necesariamente hay que introducirla. Puedo introducir uno, como las puedo obviar, y Excel por defecto selecciona esa primera posición. Cerramos paréntesis y fíjense que ahí tengo yo la hora de entrada. ¿Lo ven? Esto todavía está en formato de texto, entonces anidamos toda esta función en la función hora número. Le doy doble clic, cerramos paréntesis aquí al final y ahí tenemos el número decimal. Arrastramos hacia abajo, le damos formato de hora y fíjense que aquí tenemos la hora de entrada de cada una de las unidades. ¿Lo ven? Ahora podemos determinar las horas transcurridas restándole a la hora de salida la hora de entrada. Y ahí lo tenemos. Vamos a cambiar este formato a un formato de hora militar. Nos vamos a más formato de número. Seleccionamos personalizada. Y aquí seleccionamos H2.mm. Y fíjense ustedes que arrastramos. Y tenemos que el camión 015 tardó 6 horas. El 33 6 horas con 20 minutos, el 48 3 horas y 10 minutos y así con lo demás. Y hemos resuelto el problema. Señores, hasta aquí este tutorial, espero que les haya gustado. Si es así, denle un like, compártelo, coméntelo y si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete. Nos vemos en una próxima oportunidad.